Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a continuar con la cátedra de Derecho Procesal Penal, no sin antes recordarles la evaluación que está fijada para este 12 de junio, a corridos días, para darle la oportunidad a todos de poder observar las dos videoclases que ya están disponibles en el aula. Vamos a continuar hoy con la fase de juicio oral y público. Ya hemos visto la fase preparatoria, hemos visto la fase intermedia y hoy vamos a entrar a considerar la fase de juicio oral y público. Entonces, fíjense que una vez que el juez de control culmina la audiencia preliminar y ha decidido admitir pues la acusación penal a los fines de que se pase a la fase de juicio oral y público, pues nace esta nueva etapa del proceso. Una vez que el juez de control culmina y decide aperturar la fase de juicio, pues se abre el proceso al público interesado que desee concurrir a la audiencia de juicio. Recordemos que la fase preparatoria y la fase intermedia del procedimiento penal no es pública, más allá de que existe el principio de publicidad. Las audiencias previas al juicio no son públicas, son audiencias prácticamente privadas a las que acuden las partes, el juez dirige y bueno, no acude el público a observar lo que ocurre en cada una de ellas, a diferencia de lo que sucede en Ecuador y en Colombia, donde todas las audiencias en el íntegro del proceso son de apertura al público. Allí se materializa en esos países a plenitud el tema de la publicidad. La fase de juzgamiento corresponde ¿a quiénes? A los tribunales de juicio. Y ellos se integran solamente con jueces profesionales. El fundamento está dispuesto en el artículo 108 y 109 del Código Orgánico Procesal Penal. Si pueden, tomen nota, por favor, de esos artículos 108 y 109 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, allí nosotros ubicamos en el 109 que los jueces de control, juicio y corte de apelaciones podrán rotar conforme lo determine el Tribunal Supremo de Justicia, pero más allá de eso, el encabezamiento del 109 sí fija de manera literal que la fase de juzgamiento corresponde a los tribunales de juicio. Artículo 109, encabezamiento. ¿El juez qué hace? El juez dirige el debate. El juez ordena la práctica de las pruebas, exige el cumplimiento de ciertas solemnidades o formalidades que correspondan al desarrollo del mismo. Él va moderando la discusión, va resolviendo las incidencias y otras solicitudes que vayan formulando las partes durante el desarrollo del debate. Entonces también el juez impone orden, impiden que algunos alegatos o algunas posturas se conviertan en asuntos inadmisibles o influenciados por aspectos de impertinencia, ¿verdad? Entonces es importante tener muy presente que el juez de juicio es el amo y señor, es el director del debate. Él puede inclusive limitar el tiempo del uso de la palabra a quienes intervengan durante el juicio, fijando en ocasiones límites de similitud de tiempo para cada una de las partes o interrumpiendo inclusive
a algunos que hagan uso evidente de la facultad de poder alegar al ser parte dentro del proceso. Asimismo, fija posturas disciplinarias destinadas a mantener el orden y el decoro durante el debate. A veces los abogados defensores, o podría decirse también que el mismo fiscal pudiese incurrir en expresiones no idóneas, ofensivas a lo mejor en el decoro del ejercicio de la profesión del derecho, o términos ofensivos que pudiesen lesionar la honorabilidad de algún testigo o del trabajo profesional que pueda hacer cualquiera de ellos, llámese el fiscal atacando la actuación de la defensa de manera desmesurada, de manera abusiva a través de términos y vocablos injuriosos, pues podría el juez en ese caso asumir de manera directa a través de la intervención el control del desarrollo del debate y corregir desde el punto de vista disciplinario ese proceder inadecuado de algunas de las partes. El fundamento lo tenemos en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice, dirección y disciplina. El juez dirigirá el debate, ordenará la práctica de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, moderará la discusión y resolverá los incidentes y demás solicitudes de las partes, impedirá que los alegatos se desvíen hacia aspectos inadmisibles o impertinentes, pero sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho a la defensa. Es decir, el juez de juicio no puede limitar en funciones de tiempo o en asuntos de tiempo, de temporalidad, por llamarlo así, la presentación de la acusación que hace el fiscal durante el juicio. ¿Por qué? Porque hay acusaciones más complejas que otras. Hay acusaciones largas que exigen una fijación de los hechos, que es lo que se conoce como elemento fáctico, de manera adecuada desde el punto de vista consecutivo para lograr hacerle comprender al juez lo que realmente se quiere demostrar durante el desarrollo del debate. Y en ese periplo está el fiscal a lo mejor en el deber de decir que luego de hablar de los hechos, pues hablar del derecho y hablar del elemento probatorio, decir, bueno, demostraré en el desarrollo del juicio con el testimonio de fulano, sultano, mengano, si tiene 30 medios de prueba a ser practicados, pues los mencionará a modo de señalarle al juez que a través de esos testimonios que se practicarán en ese juicio, pues demostrará que el sujeto acusado en este caso es responsable del delito por el que se le ha acusado, como lo es el robo agravado, en fin, el delito que sea. Igual a la defensa. Entonces, si el juez le da al fiscal 20 minutos para que haga sus alegatos de apertura desde el punto de vista de la explicación de lo que es la acusación presentada, pues tendrá que disponer la defensa u otorgarle a la defensa un tiempo similar, más allá de que la defensa a lo mejor no lo agote, pero es un tema propio del equilibrio en el manejo de las oportunidades que brinda las partes en los actos del proceso, especialmente en este caso en la apertura del juicio oral y público. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que el juez de juicio ha conocido, ha recibido las actuaciones del Tribunal de Control, pues va a agendar ese juicio. El juez le va a señalar una fecha para la celebración de la audiencia pública del juicio y debe tener lugar no antes de 10 días ni después de 15 días
tal cual lo dispone el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. Y dice, el juez señalará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá tener lugar no antes de 10 ni después de 15 días hábiles, desde la recepción de las actuaciones, y ordenará la citación de todos los que deban concurrir al debate. También en el desarrollo del juicio pudiese surgir algo que yo planteé en la audiencia preliminar. El tema de las pruebas complementarias. Artículo 326 del Código Orgánico. Se trata de aquellas pruebas que las partes puedan presentar acerca de las cuales hayan tenido conocimiento después de la audiencia preliminar. Por ejemplo, estábamos esperando el resultado de un dictamen pericial de ADN, de un análisis de ADN. Se pidió en la fase preparatoria, pero el resultado no llegó a tiempo porque estaba en Caracas y tampoco sabíamos qué resultado iba a tener, si era favorable o no para quien decidiere pues promoverlo. Y entonces, ya encontrándonos en la fase de juicio, ya superada la fase intermedia, resulta que llega el resultado y es favorable, en este caso, a lo mejor para la fiscalía o de pronto para la defensa. Si sale favorable para la fiscalía, pues el fiscal, ¿qué va a hacer? Promoverlo. Es decir, por tratarse de una prueba complementaria de la cual se ha tenido su resultado después de celebrada la audiencia preliminar. Y si sale desfavorable para la fiscalía, las partes podrán promover nuevas pruebas acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Si la fiscalía esperaba el resultado favorable de ese ADN y resulta que llega desfavorable, pues ¿quién podrá hacer uso de ese medio de prueba? La defensa, para terminar de demostrar que la persona que le quitó la vida a ese fallecido, bueno, a esa persona que fue ya sepultada, pues no era su cliente. Esos elementos se pueden considerar, en este caso del ejemplo planteado, bajo la figura de la prueba complementaria, que no debe ser confundida jamás con las pruebas obtenidas o presentadas con posterioridad a la consignación del escrito acusatorio, que eso sí tiene que ver con el ofrecimiento de nuevas pruebas del 311, numeral octavo, que son aquellas que se han tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Una cosa es presentadas o conocidas después de la presentación de la acusación, que es el 311, numeral octavo, y otra cosa son las conocidas después de celebrada la audiencia preliminar, que estamos allí fijándola en el artículo 326. Entonces, fíjense, hablamos de la prueba complementaria. Llegó el momento de la audiencia pública. Artículo 327 del Código Orgánico. En el día y hora fijados, el juez se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Y una vez constituido en la sede judicial, el día y hora en que ha sido fijado ese juicio, pues procede a la apertura del debate. Claro está, lo aperturará el debate luego de que haya verificado allí la presencia de las partes, de los expertos convocados para el juicio como medios de prueba, de los intérpretes o testigos que deban intervenir. Bueno, pues el juez declara abierto el debate y le advierte al imputado y al público, si es que lo hay, sobre la importancia y significado del acto de juicio. El fundamento está en el artículo 327
del Código Orgánico Procesal Penal, que tiene que ver con el desarrollo del debate, la apertura. Entonces, allí empiezan a activarse un conjunto de principios rectores. El principio de la inmediación, el principio de la contradicción, el principio de la oralidad, el principio de la publicidad y el principio de la concentración y continuidad. Ahí vamos a ver concretados a plenitud los principios rectores del proceso penal. Entonces, en atención al principio de publicidad que está fijado en el artículo 15, pues el debate va a ser público. Sin embargo, el juez pudiese, a través de una resolución fundada, que se dejará, que se hará constar en el acta del debate, en ciertos casos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, podrá resolver que se efectúe la publicidad total o parcial. Es decir, a puerta cerrada. Pudiese ser que el juez, al encontrar allí alguna causal que impida la publicidad, pues el juez deberá acreditarlo en el acta del debate, interrumpir la publicidad y pasar a la privacidad en las circunstancias que nos fija el artículo 316, en aquellos casos en los que se afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en el mismo juicio. Se perturbe gravemente la seguridad del Estado cuando haya noticia que pueda afectar, información que pueda afectar la seguridad del Estado, pues se habilitará la no publicidad, es decir, la privacidad, para que suministre esa información al testigo a puertas cerradas, o cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial, dice el Código Industrial, cuya revelación indebida sea punible. Alguna marca, esa ley de propiedad industrial fija algunos aspectos sobre las marcas. A lo mejor hay una fórmula de determinado producto que no puede ser revelada en su exactitud porque pudiese ser plagiada. Entonces, ese tipo de eventos conduce a la no publicidad del juicio. Cuando declare un niño o una niña o un adolescente y el tribunal considere conveniente que no se celebre esa declaración a través en el contexto pues de la publicidad del debate, y cualquier otra circunstancia que el tribunal pueda considerar, ¿verdad? O que en criterio del juez perturbe el normal desarrollo del juicio. Entonces, las excepciones a la publicidad del juicio están en el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, conforme el artículo 17, pues allí se fija el principio de concentración y continuidad. Y significa que el tribunal de juicio debe realizar el debate, procurar hacerlo en un solo día, pero si ello no fuere posible, debe continuarlo en los días consecutivos que fuesen necesarios hasta su culminación. En estos casos, pues, el Código Orgánico Procesal Penal, exactamente el artículo 318, establece el tema de que la suspensión no puede superar un plazo de 15 días continuos. De superar los 15 días continuos, tendría que reiniciarse el juicio, toda vez que se tendría como interrumpir. ¿Ok? Fundamento, artículo 320, también del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, respecto al principio de la oralidad, nosotros tenemos el artículo 14 y dice: la audiencia pública se desarrollará en forma oral. Esa oralidad también la encontramos en la Constitución en el artículo 257. Tanto la oralidad tiene que ver con los alegatos
y argumentaciones de las partes, además de las declaraciones del acusado, la recepción de las pruebas, porque las pruebas, el testigo que va a deponer en el juicio tiene que hacerlo de manera oral. Si se va a incorporar alguna documental, hay que dar lectura al contenido de ese documento para poderlo incorporar al debate, incorporarlo en el desarrollo del juicio, ¿verdad? Durante su práctica. Y en general, pues toda intervención de quienes participen durante el juicio tienen que hacerlo a través de la voz, a través de la palabra, salvo, ojo, algunos elementos de convicción previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, entiéndase el artículo 322, si mal no recuerdo, que fija exactamente la lectura, ¿verdad? En cuanto a los testimonios o experticias, ¿verdad? Que hayan sido cumplidos bajo la modalidad de la prueba anticipada. Obviamente porque quien suscribe la experticia o quien rindió ese testimonio durante la fase preparatoria está autorizado a no concurrir al debate de juicio oral y público, siempre y cuando las circunstancias que generaron el nacimiento de la anticipada no hayan sido superados. Si ya fueron superados, el juez de juicio, más allá de existir esa prueba anticipada, podrá conminarlo a que se presente al debate y rinda su testimonio. Jacqueline, ¿me iba a hacer alguna pregunta? Profe, si en el caso que hay un testigo, pero el testigo es mudo o sordomudo, ¿cómo se hace en este caso Sí, si el juicio es oral? en esos casos hay un lenguaje especial para ellos. El tribunal se apoyará en un experto para que traduzca a través de los símbolos que ellos manejan a través de sus propias manos a los efectos de poder garantizar que lo que él está diciendo es lo que realmente es cierto. Entonces, para eso la institución, el tribunal, se apoyará a través de una persona autorizada a nivel de ese tipo de lenguajes con suficientes créditos para poderla trasladar al juicio a los efectos de que sirva de traductor del mensaje que en este caso ofrece el testigo con ese impedimento. Pero sí lo aprueban, o sea, Y sí lo pueden aprueban, aprobar un claro, testigo. por supuesto. O, Lo hemos tenido. Yo tuve 2 testigos en esas condiciones y así lo hicieron, pero fue por descuido de los organismos policiales porque en esos allanamientos nocturnos, pues ni siquiera dejan hablar a veces a las personas y cuando tienen todo realizado se percatan que la persona que observó pues era muda y no no sabía. hablo. Y entonces así han quedado reflejados en el procedimiento y bueno, y se ha hecho uso de un experto para poder eso de un apoyo, sí, un apoyo como un traductor, así como la persona que habla el chino no está en capacidad de expresarse en el idioma castellano, pues se busca un traductor para que pueda explicarle al tribunal a través de la traducción lo que el señor testigo está indicando en razón al idioma. Igual ocurre en este caso con las personas con alguna En el limitación. lenguaje de señas. Sí, exactamente. Entonces, Gracias, profe. fíjense, después viene las exposiciones de las partes. El artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Exposiciones de las partes. Abierto el debate, el fiscal y el querellante, en caso de que exista un querellante, expondrán de forma sucinta sus acusaciones y el defensor pues asumirá su defensa, planteará en ese desarrollo de la apertura pues sus alegatos de apertura a fin de decirle al tribunal la manera en que va a demostrar que lo que la fiscalía señala no es tan cierto. Por otro lado, también tenemos en el artículo 329
El tema de los trámites, de los incidentes, todas las cuestiones incidentales que se susciten, serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra a las partes solo una vez por el tiempo que establezca el juez de juicio. Miren, hay algo muy importante que yo quiero también tratar en esta clase con ustedes. El tema, un tema propio de la declaración del imputado. Fíjense, yo tuve casos donde el imputado, causas con variedad de imputados, con multiplicidad de imputados. Alguno de ellos en la intermedia decidía ponerle fin al proceso, admitir los hechos y pedía inclusive que se ofertara luego de ser condenado como medio de prueba a los efectos del juicio oral y público. Fíjese, ya él pierde la condición de imputado y pasa a ser condenado. Entonces, no hay un impedimento desde el punto de vista procesal para que el fiscal en esa audiencia preliminar, una vez que se ha cumplido el procedimiento por admisión de los hechos, pueda promover exactamente su testimonio a los efectos del juicio oral. ¿Cuándo ocurre eso normalmente? En los casos de delación. Cuando uno de los coimputados decide hacer uso de la delación, por ejemplo, y su aporte conduce a la captura de otros sujetos, pues él se va a ver beneficiado con una rebaja de ley. Sin embargo, como la investigación sigue abierta con otros por capturar a lo mejor, pues el proceso, como hay varios coimputados en el desarrollo de ese proceso, pues quienes no hagan uso de la admisión de los hechos y después deciden pues trasladarse a la fase de juicio a los fines de poder demostrar su inocencia en el desarrollo del debate. El fiscal podría hacer uso de esa persona ya condenada a los efectos de que pueda rendir su testimonio ya no como condenado, porque el proceso para él ha culminado desde el punto de vista del sujeto activo y él podría perfectamente ser planteado u ofertado como medio de prueba a los efectos de la continuación del proceso en la fase de juicio oral. ¿Para qué? Para poder acreditar la teoría que la fiscalía en este caso ha fijado en su escrito acusatorio y reafirmar el contenido de la delación que ha servido para individualizar a otras personas, a lo mejor aún no capturadas, y otras que más allá de estar capturadas, pues las informaciones que él ha suministrado, pues han conducido a reafirmar también la participación o autoría de los otros. Entonces, es importante tener muy presente ello. Yo tuve casos cuando fui fiscal de homicidios en la zona norte, de muchos homicidios donde yo pude hacer uso de la declaración del coacusado en la fase del juicio oral, estando ya condenado previamente a través del procedimiento especial por admisión de los hechos. Eso resulta posible. No hay una limitación a ello siempre que esa persona haya sido ya condenada previamente en el mismo proceso. ¿Me comprenden la idea o no me la comprenden? Sí, estamos claros con eso. Entonces, la declaración del imputado. Después de las exposiciones de las partes, el juez, en el desarrollo del debate, la apertura, alegatos de apertura del fiscal, alegatos de apertura del defensor, el juez recibe la declaración de quién? Del imputado, con las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Le va a explicar de manera clara y sencilla el hecho que se le atribuye, le va a advertir que puede abstenerse de declarar sin que ese silencio le vaya a perjudicar, ¿verdad? Y que el debate igualmente va a continuar, se acoja o no al precepto constitucional de querer o no declarar. Asimismo, en este caso el juez le va a permitir
al imputado que manifieste cuanto tenga por conveniente sobre la acusación que le ha sido formulada por la fiscalía. Igualmente podrá ser interrogado tanto por la fiscalía como por, en este caso, el abogado defensor, y el tribunal, de considerarlo necesario, también podrá formularle preguntas al acusado. Ahora, no siempre el acusado declara en juicio. Bueno, más allá de tener a lo mejor la intención de querer hacerlo, normalmente el defensor influye sobre él para que no lo haga. Sin embargo, bueno, el imputado ciertamente puede abstenerse de declarar total o parcialmente. Es un asunto que está perfectamente normado en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. En el desarrollo del debate, el imputado puede hacer todas las declaraciones que él considere idóneas, pertinentes, pero siempre y cuando se refieran al objeto del debate. Siempre y cuando se refieran al objeto del debate. Al tribunal no le interesa una historia distinta en cuanto a su declaración, sino le interesa es que hable, que declare sobre el contexto de los hechos que le han sido atribuidos. Entonces, eso lo ubicamos en el artículo también 332, en lo referente al interrogatorio, que tiene que ver con las facultades, que dice así: en el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiere abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate. El acusado podrá en todo momento hablar con su defendido, con su defensor, perdón, sin que por ello la audiencia se suspenda. Es decir, el juez no le puede impedir al acusado, mire, por favor, cállese. Él puede susurrar con su abogado defensor, porque precisamente de eso se trata. Parte del trabajo que tiene el defensor, de comentar, de hablar, de orientar la conducta y la intención, o de explicarle al imputado o a su defendido lo que realmente está ocurriendo en el desarrollo del debate. Luego entramos a la fase de la recepción de las pruebas. Artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal. Después de la declaración del imputado, el juez que procede a recibir las pruebas admitidas en la audiencia preliminar a los efectos del juicio oral, en el orden fijado en el código. Allí empieza el tema del debate, de la práctica probatoria. Se presentan los expertos, se presentan los testigos, se incorporan las documentales, en fin, eso es parte del desarrollo del juicio oral y público. Hasta hoy vamos a llegar, por hoy vamos a llegar hasta este punto, hasta el tema de la recepción de las pruebas. Ya en el próximo encuentro vamos a hablar ya de lo que son los expertos, los testigos, las testimoniales, lo que son las pruebas documentales y otros temas que se desarrollan en el debate oral y público. Quiero agradecerles a ustedes la concurrencia el día de hoy, no sin antes recordarles algo. Tenemos una evaluación el 12 de junio. Quiero que me la hagan con la mayor honestidad posible. No quiero sorprenderlos al final de la cátedra con algo, con un adicional, porque podría yo decidir activar una quinta evaluación oral para calibrar el conocimiento en las unidades 1, 2, 3 y 4. Podría hacerlo para saber, bueno, ese que sacó 100 en 2 minutos 37 segundos, me demuestre a través de la oralidad que maneja el conocimiento que reflejó en 2 minutos 37 segundos una evaluación de 10 preguntas. Entonces yo quiero honestidad. De verdad, vamos a tener, los exámenes van a ser distintos esta vez. No van a existir pruebas repetidas, gracias a Dios, y cada quien tendrá que ponerle empeño para poder
aprobarlo, porque la idea no es lanzar un examen para que todos, y perdónenme esta expresión, y reitero en eso, para que todos resuelvan un examen en 2 minutos, porque quiere decir que no estamos razonando, estamos resolviéndolo robóticamente como máquinas. Y cuando se resuelven así, yo sé lo que ocurre. Yo sé lo que ocurre. Entonces, bueno, quiero agradecerles a ustedes, a Jacqueline, a Ana Blanco, a Michelle Pinto, a Pedro Sánchez, a todos quienes están presentes en el aula. Se me va a apagar la conexión. En nombre del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado y de Enlace Latinoamericano de Universidades, agradecerles la presencia a ustedes y pongamos el mejor de los empeños para poder presentar de manera ejemplarizante la evaluación de este 12 de junio. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego.